Entonces empezaremos. Un segundo para darnos el tiempo. Ok. Tenemos esta agenda a tratar. Es una agenda bastante cargada, pero vamos a ser puntuales con algunos conceptos que siempre es importante recordar. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta síndrome coronario agudo, la manifestación más ominosa de enfermedad arterial coronaria. Es un dato para nada no menos importante, ¿no? Mecanismos de formación de la placa. Entonces, empezamos con un engrosamiento intimal adaptativo y estos engrosamientos se van a ir avanzando, van a ir progresando hasta que seguramente vamos a tener este fibroateroma que puede llevar a dos caminos, ¿no? El camino de la calcificación o probablemente también el de fractura y ruptura, y esto desencadenar un síndrome coronario agudo, ¿no? Recordemos entonces el concepto de placa vulnerable. Bien, en el desarrollo de la placa ateromatosa, en el desarrollo de la ateromatosis, ¿no? La ruptura de la placa y la formación de este trombo, vamos a tener un sinnúmero de factores que van a participar en esta fisiopatología, ¿no? Desde celulares hasta moleculares, con muchas células inmiscuidas y también liberación de sustancias proinflamatorias, procoagulantes que van a poder, que van a estar inmiscuidos en todo este proceso eh, a largo plazo, pero que también va a tener una manifestación aguda dependiendo de si tenemos fractura, ruptura de placa o erosión de la misma, ¿no? Entonces tengamos presente el concepto de esta teromatosis, de estas placas, ¿no? Los macrófagos, las células espumosas que se van activando, van formando, van atrayendo más respuesta inflamatoria, ¿no? Y así también este proceso se va desencadenando. Entonces, la aterosclerosis por sí misma podría obstruir el flujo arterial coronario y ocasionar entonces una angina de pecho estable, que es raramente fatal siempre y cuando haya ausencia de cicatriz miocárdica, que pueda generar una arritmia compleja que se presente como muerte cardíaca súbita. Esto lo menciona Fuster ahí en el año 2014. Mecanismos protectores endógenos. Recordemos que también nosotros vamos a tener participación en estos mecanismos, ¿no? De protección, ¿ya? Inactivando la trombina, inactivando los factores de coagulación, inactivando el complejo 7, el factor tisular por el inhibidor de la vía del factor tisular, lisis de los coágulos de fibrina por el activador tisular del plasminógeno, inhibición de la activación plaquetaria por prostaciclina y el óxido nítrico, ¿no? Entonces estos factores nos podrían ayudar a prevenir esta formación de los trombos, de los coágulos, ¿no? Entonces tenemos dos conceptos antiguos ya, el concepto de esta placa fracturada, esta placa rota y la placa erosionada, ¿no? La placa fracturada, o sea, placa rota, que va a tener una capa fibrosa delgada, un núcleo de lípidos extenso, muchos macrófagos en su interior, formación de las células espumosas, y va a ser un trombo rico en fibrina, ¿no? Esto es lo que denominamos trombo rojo vinculado con un síndrome coronario agudo ST elevado, oclusión del vaso. Y por otro lado, la placa erosionada, más bien rica en proteoglicanos, glicosaminoglicanos, pequeño núcleo lipídico, neutrófilos, esta red de adhesión tisular, muchas células musculares lisas y trombo rico en plaquetas, ¿no? Esta placa erosionada vinculada más bien a un síndrome coronario agudo ST no elevado. Entonces, probablemente el inicio de las estatinas podrían ir disminuyendo la prevalencia de placas fracturadas y más bien generando la aparición de estas placas erosionadas, lo que estamos viendo en muchos registros. Entonces, hay mención del mito de la placa vulnerable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a un paciente se le encuentra estas características, ¿no? Estas placas con mucho núcleo lipídico, con una capita muy delgada, ¿no? Es posible que este paciente de todas maneras desencadene un cuadro de síndrome coronario agudo. Entonces, lo que menciona la evidencia es que muchas de estas placas ateromatosas delgadas pueden pasar a capas de fibroateroma grueso
Algunas podrían quedar con capas delgadas y fracturarse o romperse, y algunas también podrían seguir el continuo hasta una placa fibrótica, ¿no? De menos riesgo. Entonces, lo que se menciona aquí en esta discusión es que en lugar de estar buscando una placa vulnerable, lo que deberíamos evaluar en los pacientes es factores de riesgo y en sí la carga de enfermedad ateromatosa, ¿no? Entendiendo que a mayor cantidad de placas, mayor extensión de la enfermedad, sí es muy probable que se vaya a desencadenar un cuadro de síndrome coronario agudo, pero la identificación de una placa vulnerable en sí no necesariamente nos va a conllevar a este escenario, ¿no? Entonces va a haber un juego entre factores protrombóticos y factores de resistencia a la trombosis, ¿no? Y cuando la balanza se incline a un lado o al otro es donde vamos a probablemente tener un síndrome coronario agudo propiamente dicho, ¿no? Entonces, para esto, pues en un tiempo determinado se tendría que colocar toda esta serie de factores y, como mencionan acá, resultar en una tormenta perfecta que vaya a fracturar, romper o erosionar la placa y desencadenar este cuadro de alta mortalidad, ¿no? Entonces, ya pasando al tema del dolor torácico agudo, tenemos una revisión que nos mencionan, ¿no? Que el dolor torácico agudo es una percepción subjetiva, es propio del paciente. Es de un dolor no traumático u otra molestia, en inglés el denominado discomfort, que ocurre dentro de las 24 horas previas localizada anteriormente entre la base de la nariz y el ombligo y posteriormente entre el occipucio y la decimosegunda vértebra, ¿no? Los pacientes van a describir entonces estas características de puñalada, quemazón, punzón u opresión. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que es una de las causas más comunes de atención en la sala de urgencias, 10% de todas las consultas. Casi la mitad de los pacientes pueden ser dados de alta sin mayor hospitalización, más del 80% como causa no cardíaca, 40% tal vez no especificaremos el cuadro, 30% más con otras causas no especificadas de causa no cardíaca, y de los hospitalizados, solo 25% tendrán al final un cuadro de síndrome coronario agudo. Cerca de un 2% de los pacientes con síndrome coronario agudo podrían ser dados de alta de forma errónea, y es un dato no menor que tenemos que llevar en cuenta, ¿no? También se menciona que más o menos un 2 o 3% de estos pacientes con dolor torácico podrían ser secundarios a tromboembolismo pulmonar o síndromes aórticos agudos, ¿no? También a tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, hay problemas principales en cuanto a la sobrehospitalización, ¿no? Por temas de defensa, ¿no? Una manera de defensa médico-legal, y tal vez sobrehospitalizamos a pacientes, ¿no? No valorando bien el riesgo. Y también, por otro lado, podríamos dar de alta erróneamente a los pacientes. Entonces necesitamos diagnósticos rápidos, precisos y una estratificación de riesgo adecuada, ¿no? Entonces esto es un reto que a veces se torna un poco difícil en las salas de urgencias abarrotadas de pacientes, ¿no? Pero con conceptos claros lo tendremos que sobrellevar. Dolor torácico agudo, entonces, en urgencias, tendremos que siempre preguntar por estas características, aparición, localización, intensidad, factores de síntomas concomitantes, la irradiación de la molestia y atenuantes. Entonces, este dolor puede ser cutáneo o visceral, y el dolor visceral cardíaco o no cardíaco. Entonces, a tener en cuenta siempre este enfoque rápido, ya un poco antiguo, pero siempre prevalente, siempre vigente, para poder hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Siempre recalcar ahí, obviamente, el síndrome coronario agudo, siempre tenerlo sobre la mesa, pero también pensar en otras causas, tanto primarias cardiovasculares como no cardiovasculares. Entonces, en la presentación clínica de un síndrome coronario agudo, muy probablemente vamos a tener un paciente con dolor de pecho de más de 20 minutos, ¿ya? O con alguno de estos otros patrones que nos podrían orientar a pensar en una angina que se está inestabilizando, ¿no? Un dolor torácico de novo, pero que ya con una clase 2 o 3, según la Sociedad Canadiense de Cardiología, o una reciente desestabilización de una angina estable previa, o una angina posinfarto. Entonces,
según las últimas recomendaciones, estamos optando por ya no mencionar este concepto de típico o atípico, sino de decir el paciente tiene clínicamente alta probabilidad, es altamente sugestivo de isquemia o tiene baja probabilidad de isquemia, ¿no? Y esto en consideración con todas las características del dolor, ¿no? Si es opresivo, si se irradia al brazo, a los hombros, al cuello, si tiene la presentación contraria, ¿no? Si es solamente un dolor tipo hincada, si cambia con la respiración. Entonces, esas características nos van a apoyar a si le damos alta probabilidad o baja probabilidad. Entonces, esto también del dolor se ha investigado y acá en esta revisión nos comentan que solamente en base al dolor de pecho o solamente en base a la evaluación del examen físico o incluso solamente evaluando el electrocardiograma, ninguno de esas características o factores evaluados de manera independiente no nos van a confirmar ni nos van a excluir el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Y eso siempre es relevante de tenerlo en cuenta. Entonces, para esto es que nosotros tendríamos que enfocar al paciente en base a otras herramientas, a herramientas en el que con múltiples parámetros podríamos estar ante una alta posibilidad o una baja posibilidad. Y de esta revisión ya vamos rescatando el hard score, que lo vamos a ir mencionando más adelante, ya de manera específica, pero es así como deberíamos evaluar un paciente con dolor torácico agudo en la sala de urgencias, ¿no? En el examen físico siempre recalcar que frecuentemente podríamos estar sin anomalías, pero siempre evaluar rápidamente cómo está la estabilidad hemodinámica, si encontramos algún soplo, ¿no? Que nos haga sospechar tal vez de una complicación mecánica o una pista en el examen físico que nos oriente a pensar en otras patologías, ¿no? En el algoritmo diagnóstico siempre vamos a hablar clínicamente de la alta o baja probabilidad de acuerdo a la presentación de este dolor, e igual manera con el electrocardiograma, ¿no? Cuanto más características de isquemia tenga, ¿no? Y obviamente si estamos ante un ST elevado, actuar rápidamente de acuerdo a cómo se nos presentan los protocolos, que los vamos a ir revisando más adelante. Entonces, este espectro del síndrome coronario agudo, siempre tener en cuenta que en base a la presentación o mejor dicho, la causa heterotrombótica, podríamos estar ante un trombo que ocluye completamente el vaso arterial coronario y eso desencadenar un síndrome coronario agudo con elevación del ST o una obstrucción parcial que en su efecto nos va a llevar a una ausencia de elevación, es decir, puede haber infradesnivel, T negativas o incluso electrocardiogramas normales, ¿no? Pero de acuerdo a la presentación de los biomarcadores, vamos a hacer ya el diagnóstico de infarto, ¿no? Si los biomarcadores, troponina cardíaca, se elevan agudamente y es compatible con una injuria miocárdica aguda en este escenario de sospecha de isquemia, estaríamos planteando el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio, que si tiene la elevación del ST será un ST no elevado y si no tiene la elevación será un ST no elevado. Si los biomarcadores no se elevan, pero tiene este cuadro clínico, entonces estaríamos ante un ST no elevado, 2 puntos, angina inestable. Entonces, esto es el lado de aterotrombótico, pero si vayamos a otras causas que podrían desencadenar esto, ¿no? Recordemos siempre el desbalance entre el aporte y la demanda, ¿no? Que puede tener placas en su interior, estas arterias, ¿no? Pero probablemente no con esta formación del trombo que ocluye o que obstruye parcialmente la arteria, ¿no? E igual, entonces estaríamos finalmente en estos escenarios seguramente ante un IMA-ST elevado si es que eleva los biomarcadores, pero ya no tipo 1, sino tipo 2. Para eso luego vamos a revisar la definición de los infartos. Entonces, en la evaluación electrocardiográfica del ST no elevado, recordemos que siempre el electro debe ser tomado antes de los 10 minutos de la presentación en la sala de urgencias. ¿Ya? Solo un pequeño número de pacientes con dolor torácico mostrarán los cambios típicos de un ST elevado. Más de 30% con dolor torácico en el escenario de un ST no elevado tendrán un electrocardiograma normal o cambios atípicos. Un 5% con dolor de pecho y electro normal presentarán un IMA. Entonces, ojo ahí, porque a veces tenemos el paciente con dolor, pero el electro es normal y ya deseamos darle de alta, y eso no necesariamente va a ser correcto, ¿no? Necesitamos, como hemos visto, otras herramientas para poder estar seguros de darle de alta a un paciente, así como también para ingresar, ¿no? Repetir intervalos entre 10, 15, 20 minutos siempre es relevante. Y hay oclusiones agudas de arterias circunflejas, a veces son las más difíciles de diagnosticar, porque a veces puede tener el electrocardiograma normal y si la sospecha es alta, la ayuda con la colocación de electrodos en las derivadas posteriores
¿no? Nos podría dar la mano para hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, en esos escenarios en el electro está normal. Entonces repetimos que el electro no es la herramienta ni más sensible ni más específica para hacer el diagnóstico de un Zika, sin embargo, continúa siendo una herramienta muy relevante para la identificación y el manejo de los infartos, ¿no? En la toma de decisiones es relevante porque si tenemos un ST elevado, entonces podríamos rápidamente progresar el protocolo. Entonces, criterios de ST no elevado, ¿ya? Vamos a tener la nueva horizontalización o una depresión horizontalizada o con la pendiente negativa, pero de más de 0.5 milímetros, es decir, más de medio cuadradito en dos derivadas contiguas. Así también la inversión simétrica de más de 1 milímetro en dos derivadas contiguas, ¿ya? Con una onda R prominente o la relación R sobre S mayor de 1. ¿No? Esa es la definición de cambios sugerentes de ST no elevado. ¿Ya? Pero recordemos que los ST no elevados podríamos enfrentarnos ciertos patrones que nos van a elevar el riesgo, ¿ya? Y que nos pueden identificar rápidamente a un paciente de esta manera, ¿no? Voy a recalcar acá 3 patrones, ¿ya? El infradesnivel difuso con el supradesnivel en ABR, es una presentación de muy alto riesgo y hay que siempre tenerla en cuenta. Y el patrón de Winter y el patrón de Wellen, ¿no? El patrón de Winter es este infradesnivel, este punto J disminuido, ¿no? Que se puede presentar en las derivadas precordiales, pero con un ascenso rápido y con una onda T alta, ¿no? Esta presentación del electrocardiograma nos puede sugerir una obstrucción de la descendente anterior proximal. Así también el patrón de Wellens, que es un patrón ya con ondas T negativas, generalmente en las precordiales derechas, pero podrían extenderse hasta las derivadas izquierdas, ¿ya? O presentarse con la onda T bifásica, también en estas derivadas, nos pueden sugerir también la obstrucción de una arteria descendente anterior a nivel proximal. Entonces, son patrones de riesgo los cuales siempre tenemos que llevar en cuenta. Respecto a las troponinas, es un biomarcador cardíaco de injuria miocárdica, ¿no? Y estas troponinas realmente han progresado en su rentabilidad diagnóstica, ¿no? Al hacerse más sensibles. Justamente las nuevas troponinas, denominadas ultrasensibles, van a aumentar su valor de sensibilidad, van a ser más cardioespecíficos, van a ser útiles como marcador único, precoces, y nos van a ayudar a estratificar el riesgo, el pronóstico, ¿no? Por ahí algunos bemoles con esta troponina es que no van a detectar el reinfarto precoz, aunque este concepto se puede ir cambiando, y no es específica de isquemia porque al aumentar la sensibilidad también vamos a encontrar elevados en otros escenarios, ¿no? Entonces, como ven, respecto a los biomarcadores ha habido una evolución, ¿no? Desde los antiguos dosajes de otros biomarcadores hasta los recientes troponinas ultrasensibles, ¿no? Entonces, siempre hay un versus entre las convencionales y las ultrasensibles, y definitivamente las ultrasensibles son las que las nuevas guías nos están recomendando utilizar, ¿no? Para poder hacer diagnósticos de descarte, sobre todo más precisos. ¿Por qué se le denomina ultrasensible? Porque generalmente esta imprecisión tiene una imprecisión de menos del 10% al medir el percentil 99, ¿no? El percentil es el límite de detección, y la otra definición es que van a detectar la troponina en más del 50% de los sujetos de la población de referencia, ¿no? Lo que se menciona también es que las troponinas que utilicemos debería también haber sido usadas o tener un estudio en la población en la cual estamos utilizando, ¿no? Un poco difícil de llevar debido a los costos. Entonces, ante esta presentación de las troponinas hay que tener en cuenta que se pueden elevar en escenarios de daño miocárdico isquémico y de daño miocárdico no isquémico, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que, por ejemplo, la falla cardíaca, las arritmias, las taquiarritmias también podrían condicionar elevaciones de la troponina. Entonces, necesitamos siempre tener sospecha clínica y valorar cómo se comporta esta variación aguda de la troponina. ¿Ya? Pero también tenerle en cuenta que podríamos encontrar la troponina elevada en otros escenarios, como incluso infecciones, sepsis, ¿no? Enfermedad renal crónica, ¿no? Pacientes que han utilizado quimioterápicos. Les estaba mencionando el tema de la definición de los infartos porque es relevante tener en cuenta que hay hasta 5 tipos de definición del infarto agudo de miocardio, ¿no? El tipo 1
El tipo 1 es el que nosotros estamos evaluando en este momento, ¿no? Debido a una ateromatosis, una ruptura o erosión de la placa, pero con formación de trombo oclusivo, ST elevado, o ruptura o erosión de la placa que nos lleve a un trombo, a una obstrucción parcial de la arteria, ¿no? Un ST no elevado. Entonces, si hay una sospecha clínica, la elevación de las enzimas cardíacas con al menos un valor por arriba del percentil 99, y tenemos además cambios electrocardiográficos, ondas patológicas, alguna imagen que nos sugiera las alteraciones de la motilidad que nos sugieran enfermedad coronaria, entonces tenemos la definición de un infarto agudo tipo 1. ¿Ya? Pero por otro lado tenemos el infarto agudo tipo 2, en el cual hay un desbalance entre la oferta y la demanda a nivel del flujo coronario, pero en estos escenarios puede estar también presente enfermedad coronaria, pero que no está obstruyendo, no hay esa ruptura o erosión de la placa, sino que por un escenario, por ejemplo, de anemia aguda, de hemorragia severa, hay ese desbalance, o puede tener el paciente vasoespasmo, disfunción microvascular, o puede haber un escenario de disección coronaria no aterosclerótica, que es muy típico, por ejemplo, en mujeres de edad media, o a veces solamente un desbalance entre la oferta y la demanda, ¿no? Simplemente por el hecho de una hemorragia aguda en pacientes algo susceptibles, también podríamos encontrar este escenario clínico y elevación enzimática compatible, ¿no? En este escenario, entonces, plantearíamos, una vez haciendo el descarte del tema aterotrombótico, entonces un infarto de tipo 2. Hay otras definiciones, ¿no? Que vamos seguramente a revisarla buscando este artículo para poder irnos con los conceptos de los que queremos revisar en este momento. Aplicación de los algoritmos entonces en base a las troponinas. Tenemos que tener en cuenta que si hay límites muy bajos, por debajo del límite de detección, y el tiempo de dolor, por ejemplo, ya tiene más de 3 horas, podríamos hacer rule out o descarte directo, ¿no? Así también, si tenemos valores muy altos, por encima de 5 veces el valor superior normal, podríamos hacer el rule out directo. Pero ¿qué pasa? Tendríamos que tener en cuenta también qué tipo de troponina estamos utilizando para poder realizar este tipo de conclusión. Entonces, siempre tener en cuenta el tipo de troponina que utilizamos, si es una troponina T o una troponina I, ¿no? Para eso hay unas tablitas que nos pueden ayudar a valorar en qué escenario estamos, de acuerdo a la troponina que nosotros utilizamos. Pero ¿qué pasa con los valores intermedios o centrales, ¿no? Ahí vamos a necesitar hacer seguramente un nuevo dosaje y valorar cómo está variando la troponina, ¿no? Entonces también nos podríamos ayudar en cuanto a valores absolutos que nos recomienden las guías que es de más precisión, pero si no tenemos, digamos, las tablas, no sabemos el valor de los puntos de corte de la troponina que utilizamos, podríamos también hacer variaciones relativas con el porcentaje de variación, ¿no? Entonces, utilizaríamos un valor de troponina con una variación del 50%, si alguna de las troponinas que hemos usado ha salido por debajo del valor superior normal. Si la siguiente ha variado más del 50% y al menos una de ellas está positiva, entonces eso apunta a un infarto agudo de miocardio. Si las dos troponinas están elevadas, solamente nos basta una variación del 20% para poder hacer esta conclusión, ¿no? Entonces, troponinas muy elevadas, más de 5 veces, el ruling, y troponinas muy disminuidas por debajo del nivel de detección, entonces podríamos hacer el rule out, el descarte directo, ¿no? Generalmente utilizamos, bueno, en la mayoría de centros particulares, por ejemplo, que acá en Cayetano también a veces cuando no contamos con la troponina I, a veces pedimos la troponina T ultrasensible de otros centros, y generalmente es la Roche la que se utiliza. En ese caso 14 es el límite, el percentil 99, y un nivel por debajo de 5 ya nos habla del límite de detección. Entonces, una troponina T ultrasensible de esta marca por debajo de 5, en un paciente que ya tiene más de 3 horas de dolor, rule out directo. Recordemos que hay otras herramientas diagnósticas que nos podrían ayudar a definir el cuadro o a plantear otro tipo de diagnóstico, ¿no? La ecocardiografía, la radiografía, tomografía también. Les hablaba de los scores integrados y ahí recalcar el hard score. El hard score es un score que debemos manejarlo todos. Estamos implementándolo acá en la emergencia de Cayetano, y los colegas en la emergencia y los pacientes, los colegas residentes también están informados de este tipo de score, porque es bastante útil, con bastante sensibilidad y especificidad para poder hacer el descarte y también para poder, en todo caso, orientar al paciente al ingreso, ya sea a la sala de observación o hospitalización. Entonces, este score es muy importante que lo sepamos.
¿no? Estas siglas, ¿no? La H de historia, la E de electrocardiograma, en inglés la A por edad, la R de factores de riesgo y la troponina, nos pueden ayudar a poder hacer el descarte, ¿no? Si la troponina es negativa y tenemos un hard score igual o menor de 3, entonces el paciente podríamos dar de alta con mucha seguridad, ¿no? Se ha modificado el hard score para utilizar troponinas ultrasensibles, porque cuando salió al inicio, este hard score era con troponinas convencionales, y de esa manera se podría modificar el hard score utilizando troponinas ultrasensibles. Haciendo scores integrados con las troponinas y el hard score, lo que les estaba mencionando, ¿no? Un electro normal, troponina ultrasensible por debajo del valor de detección y el paciente con más de 3 horas del inicio del dolor, entonces podríamos dar de alta si es que tenemos un diagnóstico distinto a un síndrome coronario agudo que explicaría el dolor, alta con seguridad, ¿no? Para todos los demás valores, ya sea podemos observarlo o hacer el ingreso directo si ya concluimos con la ayuda del electro, la misma troponina, el diagnóstico de infarto o miocardio. Entonces es importante mencionar esto, ¿no? Es importante mencionar y tener en cuenta también que los presentadores muy precoces podríamos solicitar una nueva troponina, ¿no? Si es una ultrasensible, nos mencionan las guías que con el punto de corte de 1 hora de diferencia entre la toma de este dosaje, y hay una variación significativa, también podríamos hacer el ingreso, ¿no? También tener en cuenta pacientes con alta sospecha, ¿no? Que podrían estar en valores de meseta o pacientes de liberación tardía, en el cual la sospecha clínica todavía es vigente, tendríamos que seguir dosando troponinas, tomando el electro, probablemente ese paciente se debería quedar en observación. Algunos criterios de alto riesgo, ¿no? de dolor de pecho que sugiere síndrome coronario agudo, ¿no? El dolor persistente, más de 20 minutos, ¿no? La historia clínica, esos hallazgos en el examen físico, la presentación electrocardiográfica, los biomarcadores, un score de Grace más de 140, un hard score alto. Entonces, enfoque terapéutico en cuanto al ST no elevado, tener presente ahí siempre el uso de los antiagregantes plaquetarios. Si el paciente no ha utilizado aspirina antes, entonces ahí es donde debemos utilizar la carga de aspirina para poder acelerar la absorción y la aceleración del uso de este antiagregante, ¿no? Aspirina 300 miligramos, que la mastique, y el inhibidor P2Y12, el más utilizado, bueno, que tenemos nosotros en el hospital, es el clopidogrel, ¿no? Sabemos que hay antiplaquetarios de mayor potencia, prasugrel, ticagrelor, y que si tenemos la disponibilidad y el paciente tiene los criterios, podríamos también utilizarlos. Se ha mencionado, en base a algunos estudios, sobre todo al ISA-REACT, que en el escenario de ST no elevado, teniendo en cuenta que el paciente podría ingresar una vez diagnosticado, podría ingresar a sala de cateterismo en los tiempos que recomiendan las guías, evitar utilizar el segundo antiagregante y quedarnos solamente con la aspirina, ¿no? Eso, estamos en el escenario de ST no elevado, en el cual hemos coordinado que el paciente, una vez diagnosticado, podría entrar a sala de cateterismo en los tiempos que recomendamos según las guías. En ese paciente podríamos optar por diferir el uso del inhibidor P2Y12 hasta hacer el diagnóstico mediante el cateterismo, ¿no? Entonces, estos son los medicamentos que se utilizan, antiplaquetarios, heparinas. Si utilizamos heparina no fraccionada, lo que mencionan las guías es que continuemos con ese tipo. Y si utilizamos heparinas de bajo peso molecular, igual, ¿no? El switch es lo que no se recomienda, ¿no? El cambio es lo que no se recomienda. Y respecto a la estrategia invasiva, ¿no? Les adelantaba el tema de los tiempos, ¿no? Porque justamente en base a eso es que las guías han cambiado. La última guía del 2020 europea nos mencionan que podríamos dividir solamente al paciente en muy alto riesgo, donde tendría que entrar a sala de cateterismo antes de las 2 horas del diagnóstico, un paciente de alto riesgo que debería entrar idealmente dentro de las 24 horas del diagnóstico, y finalmente el paciente de bajo riesgo, en el cual ya el cateterismo de saque, digamos, no va a estar indicado, sino que probablemente se necesita alguna prueba no invasiva para poder estratificarlo mejor, ¿no? ¿Y en base a qué podríamos identificar un muy alto riesgo, un alto riesgo, ¿no? Entonces, de acá, resaltar, por ejemplo, la presentación, esa presentación que les decía temprano en la exposición, esa presentación del infradesnivel difuso, ¿no? De 6 o más derivadas con supradesnivel en ABR. Esa presentación es de un paciente de muy alto riesgo porque
eso podría correlacionar con compromiso multiarterial o compromiso del tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Entonces, lo que se menciona en la guía ahí es que el paciente debería ingresar rápidamente entre las 2 horas, así como también inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor de pecho persistente, refractario al tratamiento, que tenga alguna arritmia que pueda poner en peligro la vida, o complicaciones mecánicas, ¿no? Ojo, entonces complicaciones mecánicas también pueden presentarse con un ST no elevado. La falla cardíaca secundaria o el ST no elevado. Y en cuanto al alto riesgo, bueno, si se hace diagnóstico de IMA, es decir, con la troponina bastaría ya para poder calificar al paciente de alto riesgo. Si tiene cambios dinámicos, si tiene elevación transitoria del ST o un score de Grace más de 140, todos esos parámetros están a favor de una estrategia temprana. Entonces, es importante el recalco de eso. Sin embargo, por ejemplo, la guía NICE todavía menciona que la recomendación anterior a esta guía de que el paciente, si no cumplía estos criterios, podría incluso entrar todavía hasta las 72 horas. Y eso es porque la evidencia todavía no está muy clara respecto a estos tiempos. Pero es lo que tenemos y las guías lo mencionan de esta manera. Entonces, diagnóstico y manejo en este caso del síndrome coronario agudo con ST elevado. Ya habíamos visto esta lámina en el cual trombooclusor, oclusión total de la arteria coronaria, eso es compatible con un ST no elevado. Pero recordemos que hay otras causas que nos pueden conllevar a un ST elevado y no necesariamente tener el trombooclusor. Entonces, la disección arterial coronaria espontánea, típico de mujeres jóvenes, el espasmo coronario persistente, ¿no? O un embolismo coronario en escenarios, por ejemplo, de fibrilación auricular, cardiomiopatía dilatada, endocarditis, enfermedades autoinmunes, síndrome antifosfolipídico. Todas estas causas o todos esos escenarios también nos podrían provocar digamos, una obstrucción del vaso arterial coronario y desencadenar electrocardiográficamente un ST elevado, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la presentación electrocardiográfica en estos escenarios, recordemos, por favor, que la evolución del ST elevado, la evolución natural del ST elevado tiene estas características, ¿no? Presentación de las ondas T hiperagudas, rápidamente entre los 30 minutos, la elevación del ST elevado, la presencia de ondas Q, y recuerden que la presentación de ondas Q no nos contraindica el uso de la fibrinólisis, recordémoslo desde ya. La inversión de las ondas T, esto ya cuando el cuadro va evolucionando, la normalización del ST y la onda Q ya con T positiva luego de los meses y ya obviamente como una huella electrocardiográfica del infarto que no se pudo revascularizar, ¿no? Entonces, ¿a cómo definimos entonces elevación del ST? Cuando tenemos un punto J elevado en dos derivadas contiguas, recordemos el QRS, el punto J es, digamos, digamos, la unión entre el punto terminal del QRS y el ST. Entonces, si el punto J se está elevando más de 1 milímetro en dos derivadas contiguas, y tenemos un cuadro sugestivo de isquemia, entonces ahí es donde tendríamos que plantear el ST elevado, ¿no? Recordemos que esta presentación del milímetro puede cambiar de acuerdo a V3. Si tenemos un paciente varón de menos de 40 años y la elevación es V2 y V3, ahí necesitamos que para definir ese elevado la elevación sea más de 2.5 milímetros, o sea, 2,5 cuadraditos. Si es un varón de más de 40, más de 2 milímetros. Y si es una mujer, más de un cuadradito y medio. En el resto de derivadas es 1 milímetro. Para las derivadas no convencionales, es decir, las posteriores y las de derecha, nos basta con medio milímetro. ¿Ya? Recordemos que la elevación o la presentación del ST elevado sí podría correlacionar con una arteria, a diferencia del ST no elevado, ¿ya? Salvo que tenga las presentaciones que habíamos mencionado, ¿no? Wellens, el patrón del infradifuso con supra en ABR, ¿no? Entonces, hay algunos patrones de ST elevado que sí nos podría correlacionar con alguna arteria, ¿no? El Winter, Wellens, el infradifuso con supra en ABR. Pero en el ST elevado sí nos deberíamos correlacionar de acuerdo a cómo se presenta la elevación, en qué derivadas se están presentando, ¿no? Si tenemos derivadas de cara inferior, coronaria derecha, si tenemos derivadas, la elevación en V1, V2, el septo, si tenemos V3, V4, la pared anterior, B5, B6, D1, B, la cara lateral, entonces de acuerdo a esa presentación podríamos correlacionar con una arteria. ¿Ya? Hay algoritmos de presentación, no los
quise poner para no extender más la charla, pero miren, por ejemplo, acá, este es un paciente con dolor de pecho, ¿no? Pero miren acá, la presentación es tipo hincada, pero está asociado a diaforesis, sensación de náuseas, y tenemos esta elevación clarísima del ST en cara inferior, ¿no? 3 más que 2 probablemente sea coronaria derecha la culpable, ¿no? En este caso es un varón también tabaquista, hipertenso, ¿no? Con esta presentación en tumba, se menciona en la bibliografía, ¿no? En la cara anterior, anterolateral, ¿no? Un ST elevado seguramente de muchísimo riesgo para el paciente. En este caso se trata de una mujer con dolor de pecho y veamos siempre la búsqueda del ST elevado con la presentación de las derivadas del infradesnivel en espejo, ¿no? ¿Ya? Estos cambios recíprocos que se mencionan, ¿no? Entonces acá una elevación del ST en cara anterior y que tiene cambios en espejo en la cara inferior, ¿no? Esto no siempre se presenta en los cambios en espejo, así que también hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado tenemos a este varón joven con dolor de pecho que incrementa en la posición del decúbito y seguramente calma al sentarse, a ponerse adelante, con un cuadro febril además y un supradesnivel difuso con infradesnivel del PR, ¿no? Este cuadro ya no es un ST elevado, sino este es un cuadro de pericarditis. También a tener en cuenta que no todo ST elevado va a ser un infarto agudo del miocardio. ¿Ya? Hay presentación del ST elevado en personas, digamos, sin patología, como por ejemplo estos pacientes jóvenes, ¿no? O los pacientes con repolarización precoz, o algunos pacientes de raza negra que podrían incluso presentar elevación del ST y esas T bifásicas, ¿no? Que nos podrían hacer sospechar de isquemia, pero un varón de raza negra, deportista, es frecuente pero encontrar esto, ¿no? Entonces también a tenerlo en cuenta. Así como también hay causas patológicas de elevación del ST, ¿no? Por ejemplo, el caso 1, que sería de un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, o el caso 2, de un paciente con bloqueo de rama izquierda, o en este caso una elevación difusa con infranivel del PR, en este caso sería una pericarditis, el caso 3, o en el caso 4, un QRS muy abigarrado, ¿no? Con ondas T muy altas, ¿no? Un caso de hipercalemia, o en el caso 5 y el caso 6, un ST elevado, en ese caso sí, en el caso 6 un bloqueo de rama derecha con elevación del ST, y el caso 7 es un cuadro también patológico, ver, este es un paciente joven con cuadro de arritmia, ¿no? Es el patrón de Brugada en aleta de delfín. Entonces también a tenerlo en cuenta los diferenciales del ST elevado. Infarto del ventrículo derecho, podríamos sospecharlo si presentamos esa triada, para eso necesitamos las derivadas derechas, nos basta con medio milímetro de elevación, y en el infarto de posterior, la colocación de las derivadas de las derivadas posteriores, también nos basta con medio milímetro para poder hacer el diagnóstico de elevación. Lo sospechamos el ventrículo derecho cuando se presenta ese T elevado de cara inferior, y el posterior cuando tenemos infradesnivel en V1, V2, V3, ¿no? V1, V2, V3 infradesnivelado, pedimos derivadas posteriores porque probablemente se trate o hay que descartar un ST elevado de cara posterior, ¿no? Entonces, hay presentaciones, pacientes con bloqueo de rama izquierda, donde a veces es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Recordemos que hay criterios de Garbosa y que han salido también los criterios de Barcelona, ¿no? Donde tendríamos que utilizar las derivadas concordantes y discordantes. No los quiero marear mucho, ahí está la presentación para que los podamos revisar, ¿no? Hay que hablar de la discordancia y concordancia para poder hacer el diagnóstico, ¿no? En cuanto al manejo del ST elevado, ya acabando, y creo que esta es la parte más importante, ¿no? Recordemos, ¿no? El paciente tiene que ser diagnosticado antes de los 10 minutos con el electrocardiograma. Si tenemos un centro al cual podemos derivar y se hace en geografía primaria, entonces en menos de 90 minutos, entonces lo podríamos derivar ahí. Pero si tenemos un centro en el cual la angioplastía primaria no está disponible, ¿ya? O está a más de 120 minutos, ese paciente tendría que pasar a la estrategia fármaco-invasiva donde la fibrinolisis con el alteplase tendríamos que realizarla antes de los 10 minutos del diagnóstico electrocardiográfico, ¿ya? Entonces, eso siempre tener en cuenta, en qué escenario estamos y a dónde vamos a referir a nuestro paciente con dolor torácico, si es que tenemos el electrocardiograma disponible y hacemos el diagnóstico de un ST elevado. Entonces, la trombolisis es una estrategia
en la cual vamos a utilizar, nosotros lo utilizamos acá en nuestro centro. Recordemos que las ondas Q no son contraindicación para su uso. Tenemos algunas contraindicaciones absolutas y relativas que siempre es importante mencionar. Y la trombolisis es importante tenerla en cuenta porque si la hacemos tempranamente, puede tener un beneficio muy similar a hacer una angioplastía primaria. ¿Ya? Entonces los tiempos son relevantes. Si nos mencionan nos menciona la evidencia que si es antes de las 2 o 3 horas, el beneficio va a ser muy similar a la angioplastía primaria. ¿Ya? Se entiende que la fibrinolisis todavía podría extenderse hasta las 12 horas del diagnóstico o de la presentación clínica del dolor de pecho. Pero, como vemos, la evidencia después de las 2 o 3 horas, el beneficio se va a ir perdiendo con el tiempo, ¿no? Ya antes de las 3 horas todavía hay un beneficio importante, pero después de las 3 horas el beneficio se va perdiendo y conforme avance el tiempo, este beneficio se pierde. Pero hasta las 12 horas todavía está indicado, ¿ya? Entonces, tiempo es miocardio, recuérdenlo. Entonces, antes de las 2 horas, el beneficio máximo, antes de las 3 horas, todavía el beneficio es muy relevante y no podemos hacer demora en el diagnóstico y en el traslado de los pacientes. Nosotros utilizamos alteplase, los bolos se describen de esa manera, nos tenemos un bolo de 15 miligramos en un paciente, en todo paciente, y después la infusión que se da en 2 tiempos, uno en 30 minutos y el otro en 60 minutos, va dependiendo del peso y como máximo no exceder la dosis de 100 miligramos por kilo, ¿no? Entonces, paciente de 70 kilos o más, con 2 ampollitas de alteplase ya podríamos hacer todos estos pasos, ¿no? El bolo de 15, la infusión en 30 minutos de 50 y la siguiente infusión en los 60 minutos de 35, ¿no? Teniendo en cuenta que el electrocardiograma hay que tomarlo siempre a los 60 minutos y a los 90 minutos para poder hacer el diagnóstico de la reperfusión, ¿no? Entonces, es lo más valioso ahí, el diagnóstico electrocardiográfico, la disminución del dolor. Podríamos hacer utilidad de los ritmos idioventriculares, ¿no? Por ahí otro tipo de ayuda para poder valorar si es que con mi trombolisis se ha reperfundido el paciente, pero el criterio de mayor valor es la resolución, la disminución del ST con la terapia fibrinolítica, 60 y 90 minutos valoramos en esos tiempos, ¿ya? En la derivada de mayor elevación del ST, ¿no? Hay que evitar la estrategia de cateterismo facilitado. Entonces, la estrategia fármaco-invasiva realmente tiene relevancia porque les mencionaba, si la utilizamos antes de las 3 horas, el paciente tiene un beneficio muy similar. Mencionan por ahí con algún riesgo mayor de un sangrado intracerebral, pero el beneficio en cuanto a la prevención de muerte cardiovascular está dado, ¿no? Si sobre todo es antes de las 2-3 horas. Y esto se está repitiendo en múltiples estudios. El STREAM nos mencionaba esto y esta nueva revisión canadiense publicada en el 2020 también nos hace mención a esta estrategia. Entonces, centros como el nuestro, abogar por una estrategia fármaco-invasiva. Centros como el nuestro en el que no tenemos sala de cateterismo, pero no 24 horas por 7 días, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que abogar por la estrategia fármaco-invasiva, la revascularización completa, excepto en los escenarios de shock cardiogénico, eso ya nos lo demuestra el ensayo de Kupris-Shock, ¿no? ¿Por qué antes de los 120 minutos tener en cuenta estos tiempos? Porque esto es en base a los registros nacionales, bueno, de los Estados Unidos, el registro de infarto de miocardio, ¿no? Donde se vio ahí que antes de los 120 minutos el beneficio era similar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta siempre diagnóstico electrocardiográfico antes de los 10 minutos de la presentación, los retrasos no pueden ser más de estos tiempos definidos, y para la PCI de rutina, en el cual la fibrinolisis ha sido exitosa, el cateterismo tiene que ser realizado entre las 2 a 24 horas, no antes de las 2 horas, no hacer cateterismo facilitado, PCI facilitado, porque eso sí podría elevar el riesgo en estos pacientes. Entonces son los demás fármacos que vamos a utilizar en estos escenarios. Por ahí recalcar el tema de la morfina. Mencionan que podría tener intercurrencias con los antiplaquetarios, entonces optar por otro tipo de analgésicos, ¿no? Cuanto al ST elevado, menciona la guía que la heparina no fraccionada podría ser de utilidad, evitar también el crossover con las heparinas de bajo peso molecular, la utilidad de otro tipo de terapia, YECAS, betabloqueadores, ¿no? De acuerdo a la presentación ecocardiográfica también, va a ser útil, y la utilización precoz, si es que no están contraindicados, también es relevante.
Finalmente, el último punto de complicaciones postinfarto. Recordemos que a pesar de la terapia fibrinolítica, el cateterismo, luego de instaurarle hubo una caída notable de la muerte por complicaciones postinfarto, pero a pesar de tener todas estas herramientas, la mortalidad por complicaciones postinfarto todavía permanece sin variación, ¿no? O sea, hubo una gran caída después de la era fibrinolítica, pero después del cateterismo, a pesar de tener esas herramientas, ya la mortalidad no cambió mucho cuando se presentan complicaciones post-infarto. Ya hay complicaciones mecánicas, recordar ahí la ruptura del músculo papilar en los escenarios de ST elevado de cara inferior, siempre tenerlos presentes, la ruptura del músculo ventricular, la ruptura de pared libre, el pseudoneurisma, ¿ya? Entonces, complicaciones postinfarto pueden ser mecánicas, las arritmias ventriculares, que son las que de mayor mortalidad en estos pacientes. Por eso todo paciente con infarto agudo de miocardio diagnosticado debería estar idealmente monitorizado con monitor cardíaco permanente, ¿no? Complicaciones a largo plazo, resaltar ahí el síndrome de Dressler, que es este fenómeno autoinmune de pericarditis, ¿no? Una hemotecnia para poder recordar todas estas complicaciones. Y bueno, ahí tener presente que estábamos, que se acabe el 2020, hay que esperar el 2021, y el 2021 nos arrasó con la pandemia del COVID, y el 2022 y 2023 nos está sorprendiendo con otros tipos de complicaciones. Bueno, últimas conclusiones: ausencia de dolor torácico característico o electrocardiograma normal no excluye un síndrome coronario agudo. Resaltar la anamnesis, la exploración física, el electrocardiograma antes de los 10 minutos, la base del diagnóstico. Troponinas ultrasensibles nos han llevado al desarrollo de algoritmos diagnósticos más rápidos y más exactos. Existen múltiples scores validados, vamos a rescatar siempre el hard score. Hay que repasarlo, hay que dominarlo, hay que hacer utilidad de este hard score porque nos puede ayudar a ser rápidos, a enfocar al paciente y darle de alta tempranamente si cumple los criterios, o a ingresarlo si es necesario. Coronografía precoz en todo ese TN elevado de alto riesgo. Se mencionan que hay todavía una discusión en cuanto a si todos deberían entrar entre las 24 horas o podríamos extender el tiempo hasta las 72 horas, ya que todavía no hay estudios concluyentes al respecto y hay discusión sobre eso. Y en el escenario del ST elevado debemos apuntar todos nosotros a la estrategia fármaco-invasiva, ¿no? Son poquísimos los hospitales, salvo el INCOR, me parece que es el único hospital que tiene 24/7, el resto de hospitales, tanto de MINSA y de salud, no contamos con sala de cateterismo 24/7, y necesitamos apuntar ahí la estrategia fármaco-invasiva, la utilidad del trombolítico antes de los 10 minutos del diagnóstico electrocardiográfico, y el cateterismo, ya sea de emergencia, si tiene criterios fallida del post-trombólisis, o el cateterismo entre las 2 a 24 horas, el cateterismo de rutina, en los que han cumplido criterios de reperfusión. Una propuesta en el Hospital Cayetano: estamos tratando de implementar la unidad de dolor torácico. Vamos a presentar nosotros un protocolo para eso, pero paciente con dolor torácico agudo, entonces, si tiene estabilidad hemodinámica, eso siempre es importante, valorar las funciones vitales, ¿no? Las funciones vitales, estabilidad hemodinámica, la falla respiratoria. O sea, rápidamente al enfrentarlo. El electrocardiograma, también, antes de los 10 minutos. Hay una propuesta de un grupo de WhatsApp en el cual tendríamos que todos integrarlo para poder hacer diagnósticos más rápidos y con el apoyo del cardiólogo que esté apoyando. El ST elevado y menos de 12 horas del inicio de los síntomas, entonces ingresar al shock trauma, valorar la trombólisis. Ya sabemos que el beneficio máximo antes de las 3 horas. El ST no elevado, el hard score siempre importante, relevante. La troponina ultrasensible, bueno, entre la T y la I, preferir la T. El hard score, menos de 3, y troponina negativa, con más de 3 horas de dolor, ¿no? La troponina por debajo del valor de detección, eso es baja probabilidad de síndrome coronario agudo, entonces alta segura. La troponina T elevada, entonces hay que ingresarlo, pedir una siguiente troponina para poder estar ante el escenario de un infarto o ante el escenario tal vez de una injuria crónica, ¿no? La clínica y la variación de las troponinas nos van a indicar. Un hard score mayor o igual de 4 con troponina negativa, también hay que ingresar a ese paciente para observarlo, ¿no? O sea, el ingreso versus observación, troponinas, nuevo dosaje, electrocardiograma seriado. Y un hard score mayor o igual de 4 con troponina positiva, ese paciente debe ser ingresado. Finalmente, para mencionar siempre a Valentín Fuster, un gurú de la cardiología, siempre lo digo, él nos menciona, la prevención al final es lo más importante, ¿no? Entonces, hay que evitar la aterosclerosis. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues siempre mencionar
los 7 factores de riesgo que nos menciona Fuster, los 2 mecánicos, peso y presión, los 2 químicos, colesterol y azúcar, y los factores conductuales, ¿no? El tabaco, la actividad física y la alimentación saludable. Controlando estos 7 factores, Fuster nos menciona que deberíamos tener una vida prolongada y con calidad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Empezamos con la ronda de preguntas. Esperemos unos momentos, por favor. Me están llegando algunas preguntas por interno y por ejemplo, mencionan, doctor, entonces está contraindicado la trombólisis si es que el paciente tiene más de 3 horas de dolor. No, ahí recalcar que las guías igual nos comentan, y bueno, digamos que hay evidencia para que el trombolítico todavía pueda ser entregado hasta las 12 horas del inicio del dolor, ¿no? Lo que estábamos comentando es que el beneficio máximo va a tener que ser antes de las 3 horas. Entonces, por eso que el apuro del diagnóstico, ¿no? El apuro del diagnóstico y la identificación electrocardiográfica del ST elevado para poder hacer la trombólisis. Recuerden, trombólisis solamente en escenarios de ST elevado, no en escenarios de ST no elevado. Preguntan también si es que si es que el hard score está online. Yo supongo que se refieren a que si está en un aplicativo. Sí, está en un aplicativo, en el MedCalc, por ejemplo, que es un aplicativo libre. Pueden descargar esta aplicación donde hay múltiples scores de todo tipo, o sea, cardiológicos y de otras especialidades. Pueden buscar ahí el hard score y, digamos, para que lo puedan tener siempre presente, cada vez que venga un paciente con dolor de pecho, abran esa calculadora y con esa ayuda pueden utilizar el hard score para poder identificar la probabilidad de estar enfrentando a un paciente con síndrome coronario agudo, ¿no? Todo paciente con dolor torácico agudo, el hard score siempre es relevante de realizar. Obviamente, si estamos ante la presentación de un ST elevado, y el hard score ahí no tiene utilidad, ¿no? El hard score estamos ante la presentación de un paciente con ST no elevado. Es ahí donde vamos a tener la utilidad diagnóstica, ¿no? Nuestro profundo agradecimiento, doctor, por su presentación. Estamos seguros de contar con su apoyo en las próximas videoconferencias. Informamos a los participantes que esta y otras telecapacitaciones podrán ser encontradas en el canal de YouTube de Telesalud y Telemedicina Ministerio de Salud. Que tengan un bonito día. Hasta la siguiente telecapacitación.